Hola amigos, Dios les bendiga. Mi nombre es Walter Delgado y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema de la palabra de Dios, basado en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, donde vamos a encontrar una alusión de Jesús con respecto a la infidelidad. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 5, 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabes? En la Biblia encontramos la palabra adulterio, que no es otra cosa que la relación sexual de una persona casada con otra que no sea su cónyuge. De hecho, cuando la Biblia habla de adulterio, pues se refiere a una infidelidad conyugal. Y este pecado no solo es común en la gente que no tiene a Dios, sino aún entre los creyentes. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Pero hay que entender algo, que la infidelidad conyugal se refiere popularmente a las relaciones amorosas a corto o largo plazo, establecidas con personas personas distintas, fuera del vínculo oficial que es el matrimonio, y que a menudo se mantienen en secreto por considerarse como una amenaza a la institución familiar. Pueden haber muchas causas que producen la infidelidad en el hogar: el maltrato físico, el maltrato psicológico, la falta de comunicación, las expectativas que generan cierta frustración. Por ejemplo, cuando una mujer dice, este hombre no es lo que yo esperaba. También pueden ser los problemas económicos, etc. Y cuando uno de ellos se cansa, decide irse abandonando el hogar. Es como lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Sabes que en nuestro país a la infidelidad la llamamos de diferentes nombres, ¿no? Le ponemos, hemos creado como una especie de términos eufemísticos porque no queremos que a alguien se le llame infiel. Por eso que una relación de infidelidad le llamamos un desliz, le llamamos un affair, una canita al aire, un choque y fuga, una relación paralela, o lo llamamos de otro modo. Pero en realidad, en el fondo hay engaño, hay traición hacia la pareja por diversos factores, como ya hemos dicho en un momento: relación deteriorada, insatisfacción conyugal, puede haber también un caso de personalidad inmadura, egocéntrica, narcisista, etc. En Lima está aumentando la clientela de las agencias expertas en cazar infieles, algo así como este programa que sale en la televisión por cable, Cheaters, ¿no? Que habla justamente de cazadores de infieles. Pues en nuestro país ya existe también este tipo de agencias, y se sabe también que hay una red de citas extramaritales con miles de inscritos. La infidelidad no se da de un día para otro. Casarse o vivir juntos no garantiza la seguridad, y muchos entran en la rutina dedicándose, por ejemplo, solo a los hijos, al trabajo, los logros profesionales, y esto hace que también se descuide la relación con la pareja. Existen hombres y mujeres infieles. En los hombres, por ejemplo, se nota más porque celebran ser vistos como conquistadores por el machismo. En cambio, las mujeres se exponen menos. No lo cuentan porque se les juzga más y les dan los calificativos más deplorables. Incluso hay quienes llegan a pensar que la infidelidad podría obedecer a un tema genético, debido a la presencia de la hormona dopamina, que afecta el sistema nervioso central y que incide en el comportamiento, la conciencia, la motivación y el deseo. Pero la infidelidad puede llevar no solo a la separación de la pareja, sino a reaccionar violentamente por parte de uno de los cónyuges, que cuando se ven traicionados pueden llegar a cometer hasta un crimen pasional. Mira, sabes que acá en el Perú, nuestro país ocupa el segundo lugar en feminicidio en América Latina, con 83 asesinatos después de Colombia, que lleva el primer lugar con 88 crímenes anuales. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto sobre este tema de la infidelidad? La infidelidad conyugal o el adulterio se castigaba antiguamente con la muerte. En Levítico capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Bueno, los judíos castigaban con la muerte el adulterio porque se consideraba pues realmente un crimen, perdón, un delito execrable. Claro que eso hoy día no lo vamos a ver. En nuestro país existen muchos infieles, muchos adúlteros, pero no hay ninguna ley que los mande al paredón a todos ellos. La persona que cae en una infidelidad matrimonial no comprende la magnitud del daño emocional, moral y hasta físico que está cometiendo, no solo contra su cónyuge, sino contra su propia familia. El infiel está ofuscado, en realidad perdió la capacidad de razonar correctamente, y como dice Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El infiel o adúltero se vuelve mentiroso, se corrompe moralmente, hace cosas malas, difícilmente se convierte a Dios, y si es creyente, pues es duro para arrepentirse. El profeta Jeremías, allí en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 23, versículo 14, dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Estamos hablando de un tiempo cuando la nación de Israel estaba en un caos moral, espiritual. Prácticamente hasta los profetas, hombres de Dios, que debían enseñar al pueblo la palabra de Dios, pues lamentablemente estaban cometiendo también este pecado. Y claro, se habían endurecido tanto que ninguno, como dice acá, se quería convertir de su maldad. El adúltero en su ofuscación puede llegar a usar incluso la palabra de Dios con fines de justificar sus malas acciones. Como tiene el entendimiento corrompido, bueno, decae precisamente su comprensión de las Escrituras. Y el mismo Jeremías lo va a decir ahí en el capítulo 29, versículo 23, cuando dice: porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Terrible que estas personas, encima que estaban cometiendo adulterio, eran infieles, estaban usando la palabra de Dios para seguir enseñando. La gente que un predicador se para en el púlpito y está viviendo una relación ilícita con otra mujer siendo casado y está enseñando a la gente a vivir una vida de moralidad, de pureza, de consagración a Dios, que hay que buscar la santidad. Y ese hombre está terriblemente perdido, tiene el entendimiento enceguecido, precisamente porque está en pecado. Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto está en Mateo 5:28. La codicia entra por los ojos. Los hombres son más visuales que las mujeres y más propensos a caer con la mirada. Pero si la mirada se traduce en codicia, se cae en adulterio. Es por eso que los que están habituados a adulterar acarrean maldición sobre ellos. Dice justamente el apóstol Pedro ahí en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 14: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En realidad, la persona que está viviendo en infidelidad o en adulterio, como dice la Biblia, acarrea sobre sí la maldición. Le va a ir mal. No solamente le va a ir mal aquí en la tierra, no solamente va a destruir su vida, su hogar, su familia, no solamente se va a ganar el desprecio de sus hijos, sino que lo que es peor, si no se arrepiente de su pecado, este hombre se va a morir, se va al infierno. Así que si tú estás viviendo una relación de adulterio, si eres infiel a tu mujer o eres infiel a tu esposo, piensa muy bien lo que estás haciendo, porque al final yo no conozco ningún adúltero, a menos que se haya arrepentido, pero no conozco ningún adúltero que se vaya al cielo. Tiene que arrepentirse y hacerlo de corazón. Sabes que el infiel o el adúltero no solo destruye, como dijimos, su vida, no solo destruye la de su familia, no solo destruye la vida de su esposa, de sus hijos, y el daño moral y emocional que produce, pues es irreparable. Se sabe que en los meses, y esto está comprobado estadística y científicamente, que en los meses que siguen al divorcio,
La mayoría de los niños experimenta problemas, especialmente desórdenes externos, como una conducta antisocial, agresiva, desobediencia, falta de autorregulación, baja responsabilidad social y logros, y en menor medida ansiedad, depresión y problemas en las relaciones sociales, problemas con el padre, la madre, los hermanos, etc. Y se sabe que muchos de ellos se convierten en padres adolescentes, llegan a tener relaciones extramaritales, llegan a tener hijos fuera del matrimonio y que ellos también con el tiempo se llegan a divorciar. Los hijos de divorciados tienen mayor probabilidad que tengan dificultades con sus relaciones amorosas por carecer de modelos con éxito en sus relaciones de pareja que les puedan servir de guía. En realidad estos jóvenes estos niños que vienen de hogares divorciados, cuando ya llegan a ser jóvenes, pueden temer al compromiso, pueden tener temor a las relaciones de intimidad, miedo al posible fracaso matrimonial y la expectativa de un hogar monoparental. Es una maldición que generan, lamentablemente, los cónyuges infieles y que a veces los hijos son los que pagan los platos rotos de todo esto. La Biblia condena el adulterio y enseña que uno debe ser fiel hasta la muerte. 1 Corintios 7:39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es claro lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que la mujer casada está ligada por la ley, mientras su marido vive. Pero ya cuando este marido se muere, ella pues está libre de la ley que lo unía a su marido y ya ella puede casarse. Es decir, según la Biblia, en realidad el matrimonio no debe disolverse por cualquier razón. El matrimonio debe disolverse o debe terminar, mejor dicho, cuando muere uno de los dos cónyuges o hay el caso de la infidelidad o el adulterio. Pero si no hay nada de esto, si no existe el adulterio, el matrimonio tiene que seguir hasta la muerte. Claro que lamentablemente la sociedad no está creado otras formas de separarse, ¿no? Y es, por ejemplo, por incompatibilidad de caracteres y estas cosas que pueden llevar a la pareja a separarse, pero de esa forma se está destruyendo o se está obviando lo que dice el Señor en su palabra, porque la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre, pero los hombres lamentablemente contradicen a Dios y separan lo que Dios une, y lamentablemente pues acarrean consecuencias espirituales cuando uno no se ajusta a la voluntad de Dios. La Biblia dice que el adúltero será sancionado drásticamente por el Señor. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta el apóstol: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y acá especifica: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Corintios 6:9. Es decir, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que ninguno de estos heredará el reino de Dios, precisamente por esa conducta desleal, esa conducta ignominiosa, vergonzosa, que ofende a Dios y que obviamente Dios en algún momento, si esa persona no se arrepiente, pues le va a tomar en cuenta. Espero que esta enseñanza haya sido de inspiración, de bendición para tu vida. Deseo que Dios bendiga tu hogar, tu familia, que tengas un hogar bien constituido, que reine el amor en tu hogar, que ames a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y que Cristo esté allí en medio para bendecirlos a todos. Dios te bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Yo